Hola amigos, bienvenidos a Mundo Enigma. Estamos hoy con un tema muy radical y de una importancia capital para todos nosotros, para la mayoría de los habitantes de este planeta. Este tema lo hemos titulado Evolución o Muerte. Asomaremos ahora a esta realidad para mejorar nuestro presente. Como siempre aquí en Mundo Enigma, abriremos los ojos ante una paradoja. O nos iremos diluyendo en esta vida que nos toca como cualquier elemento biodegradable, en ese ciclo mecánico desde la cuna hasta la tumba, o encontraremos un camino distinto, un camino de evolución, un camino de desarrollo de conciencia. En este ciclo biomecánico que sigue una ruta logarítmica desde, viéndolo desde un ciclo, desde el calendario lunar, se aparecen los hitos de la vida como una especie de marcas logarítmicas a través de lo que es la existencia humana. Les voy a decir por qué. Miren, este tema tiene mucha relación con los cuerpos celestes, tiene mucha relación con la luna y demás, el sol, la luna y demás elementos de nuestra Vía Láctea, de nuestra galaxia. Se van ustedes a preguntar por qué y se van a sorprender porque tenemos muchas cosas que resultarán de una gran aportación para la reflexión en cuanto a estos momentos que estamos viviendo actualmente con esta pandemia y todas estas cosas que han venido sucediendo. Les decía que entonces, miren, este ciclo marcado por el calendario lunar, el de los hitos de la vida humana, es una progresión logarítmica, digamos 1, 10, 100 y 1000. Un mes lunar son 28 días. Los 28 días en el ciclo reproductivo femenino representan la menstruación, representan la menarca o menstruación en el ciclo femenino. Cada 28 días aparece este fenómeno y cada 28 días termina un ciclo lunar. Cada 28 días es un mes lunar. La gestación dura 10 meses lunares. Ahí tenemos 1, 10. Si usted gusta hacer la cuenta, multiplique 28 por 10, son 280, son 9 meses. Y después tenemos los 100 meses lunares, que son 7 años. ¿Y qué sucede a los 7 años? A los 7 años es cuando el ser humano termina de formar su personalidad. Va tomando elementos de personalidad del padre, de la madre, de los hermanos, si es que hay, o si es el primer hijo, bueno, pues tomará de sus primos, de sus amigos, de sus conocidos, de la gente que lo visita, de la gente con la que convive. Irá tomando trazos de personalidad para ir construyendo eso que le llamamos o que se le llama en alguno de estos sistemas de conocimiento extraordinarios que se han ido revelando a través del tiempo. Esto se llama la falsa personalidad o la personalidad, que es un elemento de supervivencia para poder movernos y desarrollarnos a través de esta vida. Entonces a los 100 meses pues se forma la personalidad, como les decía yo hace un momento, y a los 1000 meses es el hito final, el término de la vida física, el término de la biodegradación. Son 28,000 días. Haga usted la cuenta y aproximadamente son 76 años. Más o menos los 28,000 días son 76 años. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que bueno, en esa progresión logarítmica vamos encontrando nosotros el desarrollo de la vida. 1, 10, 100 y 1000 meses lunares.
La luna tiene mucho que ver en el contexto de esto de la evolución o la muerte. ¿En qué se fracciona la vida natural de un ser humano? En estos hitos logarítmicos que le mencionaba. Esta función del desarrollo o la evolución no está incluida, hablo de la evolución interna, de la evolución interior. Esto no está incluido en desde el nacimiento hasta la muerte, desde la cuna hasta la tumba. Estas cosas no están incluidas en la vida de los seres humanos. Los productos del desarrollo de su conciencia, los productos de su evolución interior no vienen por default o de manera automática, pero la muerte sí viene de manera automática o como producto de estos hitos logarítmicos que le mencionaba. En relación a esto, dice aquel extraordinario dramaturgo de dramaturgos, una de las mentes más claras que ha tenido la humanidad, William Shakespeare, menciona en Hamlet: ser o no ser. Ese es el dilema. ¿Va usted a vivir mecánicamente a través de esta ruta logarítmica de gestación, nacimiento, formación de la personalidad y muerte? ¿O va usted a encontrar un camino de evolución, un camino de desarrollo de conciencia? ¿Cuál es su postura en esta vida? ¿Qué es a lo que aspira usted en esta vida? ¿Se ha puesto a pensar en ello, amigo de Mundo Enigma? En relación a esto, bueno, pues vamos a ir desarrollando el tema esta mañana aquí, esperando sus comentarios como siempre. Saludamos a todos los que se vayan sumando a esta transmisión y vamos a seguir hablando de esto. Esto nos lleva a la idea de que el hombre está dormido. Sí, efectivamente que el hombre está durmiendo el sueño de los justos. El hombre está durmiendo en esta aparente vigilia que vive, pero evidentemente está dormido. Esta puede ser una nueva idea para usted o puede ya haberla escuchado. Para nosotros, tal como su aplicación personal, ¿qué significa que el hombre esté dormido en esta aplicación personal? La idea general de que el hombre puede evolucionar en esta vida, pero no lo ha logrado. No es una cuestión que se dé de manera natural, de manera prácticamente, digamos, automática, como le decía yo, como se dice ahora, por default. Se fue creando, digamos que el hombre puede evolucionar en esta vida y sabemos que se fue creando para que lo haga, que se fue creando al género humano para que lo haga así, que se ha creado al hombre para que lo haga así, para que evolucione el hombre, el ser humano, en este trayecto de vida. Es asimismo una nueva idea, o quizá en algún momento la haya usted escuchado, la hayamos escuchado por ahí, entre muchas otras cosas que hemos escuchado, y la hayamos dejado pasar sin creerlo. Vivimos en medio de una tormenta de información. Hoy cualquier persona con acceso a un dispositivo digital puede consultar miles de informaciones, pero en minutos, en segundos, en horas puede haberse ya encontrado un conjunto de informaciones que le puedan ayudar a reflexionar. Hoy es más fácil que antes había que hacer muchas otras cosas para poder ir encontrando este tipo de conocimientos. Recuerde usted
que antes aquellos que tenían el conocimiento, de ahí surge aquella máxima de conocimiento es poder, le iban dando a la gente el conocimiento a cuentagotas, iban haciendo que la gente, digamos, viviera en una especie de oscuridad. Recuerde usted épocas como el oscurantismo religioso y todas estas cuestiones, pero hoy no es así. Hoy vivimos en medio de una saturación enorme de información. Hemos escuchado hasta la saciedad últimamente todas estas cosas de la famosa infodemia. ¿Qué es la infodemia? Bueno, pues que la saturación de información, y muchas de este tipo de informaciones son informaciones que no tienen ninguna validez, son informaciones prácticamente apócrifas. Apócrifo no quiere decir en esencia, esencialmente la palabra apócrifa no quiere decir falsa, sino quiere decir que es algo como alterno, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos este conjunto de informaciones que pudimos haber escuchado por ahí en algún momento, y nos parece remoto pensar que las cosas de este mundo y las personas que en este mundo habitan nos tengan bajo su dominio. Fíjese bien lo que estoy diciendo, las cosas del mundo. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Sexo, poder, prestigio, dinero, sensaciones. Todas estas cosas representadas, emblematizadas, simbolizadas en el consumo, en el estatus, en el placer, y todas estas cosas que nos mantienen en un estado de atavismo, en un estado de somnolencia, en un estado ilusorio que no nos permite en muchos momentos o en algunos momentos poder contemplar la realidad tal como es, porque nuestra percepción está arrobada, está fascinada, está identificada con todos estos factores que le estoy mencionando. Nos parece también que no es cierto que seamos una clonación psicológica de la multitud. Se ha puesto a pensar, amigo de Mundo Enigma, si es usted una clonación psicológica de la multitud que lo rodea, si usted tiene estos hábitos porque alguien se los plantó en la cabeza, si usted hace las cosas porque sus neuronas espejo lo están llevando a imitar los hábitos, las conductas y los gustos y los disgustos de los demás, ¿es usted o no una clonación psicológica de los demás, del medio que lo rodea? Pregúnteselo y reflexione, y verá que en muchos de estos casos es cierto. Somos una calca de diversos matices o con diversos matices estráticos de la sociedad, y estamos atrapados en una de esas prisiones matriciales que no permiten que abramos los ojos. Todo esto es lo que iremos hablando a lo largo de este programa de hoy en Mundo Enigma, a través de Radio Nesa, la radio de todos, como le decía, en este subprograma Mundo Enigma. Primero habrá que entender la idea de evolución. Habrá que pensar seguramente y muy seriamente en qué y cómo evolucionar. ¿Se ha planteado usted esta pregunta en algún momento? ¿Se ha planteado usted la posibilidad de evolucionar internamente? No estoy hablando del progreso material, porque eso no es evolución. Nos han vendido una serie de ideas con las que nosotros solamente paliamos nuestro hueco interno, solamente paliamos nuestro vacío interior, solamente eludimos el enfrentamiento con nosotros mismos. Ese enfrentamiento que cuando llegamos a la cama en la noche, nos sentamos antes de poner la cabeza sobre la almohada,
empezamos a sentir una especie de soledad, una especie de vacío, una especie de angustia, una especie de ansiedad que nos empieza a consumir. ¿Por qué? Porque no estamos evolucionando, porque estamos atrapados en este mundo hipnótico, en este mundo que nos ha puesto en una disyuntiva terrible. Los fármacos somníferos e hipnóticos son drogas psicotrópicas psicoactivas que inducen somnolencia y sueño. Para nosotros como individuos no hay evolución mecánica. Hay evolución y no la hay. Para nosotros como individuos, les decía, no hay evolución mecánica. Solamente hay evolución interna. La evolución mecánica no existe, es una ilusión. Usted puede desarrollar su vida lo mismo en un suburbio X de la ciudad que en uno de los suburbios más caros de esta ciudad. Puede desarrollar su vida de mejor manera, de una mejor manera en cualquiera de estos lugares. No tiene que ver con la calidad de vida, la situación geográfica. ¿Dónde vive usted? Muchos hablan de que el código postal y no sé qué tantas estupideces o tonterías dice la gente, tratando de sentirse alejados de este vacío y este agujero negro social en el que nos ha metido todo este discurso mentiroso, todo este discurso manipulatorio de el progreso en sentido material. Obviamente no estoy diciendo que no haya que trabajar, que no haya que hacer ciencia, que no haya que tener cultura. La cultura es algo indispensable para poder desarrollarse internamente. Decía por ahí un pensador ruso: para saber lo poco que sabemos hay que saber antes mucho. Hay una evolución consciente y la enseñanza esotérica. Recuerden ustedes, esotérica es como lo que era oculto, que hoy ya no es oculto, no es tan oculto, y lo exotérico era lo que se le daba a la gente. Hoy tenemos acceso a lo esotérico de una manera extraordinaria con todos estos mecanismos de la internet, con la confluencia de lo que es de lo que ha sido la telefonía y la informática enlazadas y unidas en esta supercarretera de información llamada internet. Entonces, bueno, pues le decía que existe la posibilidad en todos los tiempos de una evolución individual consciente. Fíjese usted la palabra consciente. Subrayaremos consciente e individual consciente porque no hay evolución en grupo. No se puede producir en serie como cualquier objeto de manera mecánica. La evolución es siempre solamente individual. La evolución consciente solo tiene lugar mediante un esfuerzo consciente, mediante el esfuerzo que usted haga todos los días por crecer internamente de manera consciente. Un solo individuo puede evolucionar. La humanidad no puede evolucionar de manera continua, a menos que sea en función de la evolución de los planetas. Esto es lo que nos dicen las tradiciones esotéricas, marcadas como esotéricas. ¿No se le ha ocurrido pensar a usted que me escucha en este momento y que le agradezco que me escuche, que estos fenómenos pandémicos
pueden ser acicates evolutivos, que estos fenómenos que afectan a todo el género humano pueden ser acicates evolutivos, como esta pandemia le decía. Por ahí escuchaba yo un anuncio que dice que cuando el mundo se detuvo, el mundo no se detuvo, el mundo no se detendrá. Se detuvo la actividad humana merced a esta pandemia. Ahí está el quid del acicate evolutivo. Pero el mundo sigue corriendo, al mundo no le pasa nada con las pandemias, nos pasa a nosotros como especie. Usted puede evolucionar ahora, pero no todos pueden evolucionar de igual manera que usted o con usted. No hay evolución colectiva, pero hay evolución individual. De usted depende todo como individuo y como organismo autoevolutivo. Recuerde usted esto siempre, el ser humano es un organismo autoevolutivo. Si usted que me escucha empieza a pensar desde esta idea, recibirá fuerza para trabajar sobre sí mismo. Mientras que si sus ideas no son claras o son meras ideas de vida, pensará incorrectamente. Las ideas convencionales no sirven de mucho. Mire, le voy a explicar, hay 3 tipos de influencias en el sentido de las ideas. Las ideas, vamos a suponer, vamos a imaginar que hay 3 círculos concéntricos. El círculo más externo le vamos a llamar influencias A, el círculo del medio le vamos a llamar influencias B y el círculo del centro le vamos a llamar influencias C. Las influencias A son las influencias más chafas, las ideas de la vida ordinaria, las ideas de la vida común. Las influencias B son las ideas que usted encuentra investigando, en los escritos, en los textos, en los videos. Hoy estamos en la galaxia de los hermanos Lumière, ya pasamos la galaxia de Gutenberg, pero siguen siendo estos elementos necesarios para obtener influencias de tipo B. Los libros y los implementos digitales nos van a permitir adquirir influencias de tipo B. Y las influencias más difíciles de conseguir son las influencias de tipo C, son las influencias espirituales, las influencias que nos van a ayudar a crecer internamente. Y no estoy diciendo religiosas, no se confunda, estoy hablando de ideas espirituales, de espiritualidad pura y simple espiritualidad, que es algo muy difícil de encontrar. ¿A cuántos hombres sabios conoce usted? ¿A cuántos hombres sabios ha conocido en su vida? Seguramente como yo, 1 si acaso, 2 o ninguno. Contados con los dedos de la mano son los hombres sabios. No la sabiduría popular, esas son influencias C. No la sabiduría de los eruditos académicos, esas son influencias B. La sabiduría de las gentes espirituales, esas son las influencias de tipo C. Entonces, ¿cuántas de estas ha usted encontrado? ¿Cuántas personas sabias han cruzado en su camino? Pregúnteselo y si encuentra alguno, pues no lo deje ir, hágase su amigo, platique con este tipo de personas, porque evidentemente le van a ayudar a crecer, a evolucionar, van a ser una inspiración y una fuerza que le va a ayudar a crecer. Por eso le decía, si usted empieza a pensar desde esta idea, recibirá fuerzas para trabajar sobre sí mismo. Nada más se puede trabajar sobre sí mismo. Usted que me escucha no puede cambiar ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a su compadre, ni a su comadre, ni a las gentes de su trabajo, ni a las personas con las que convive a diario. Solamente puede trabajar sobre sí mismo.
Mientras que si sus ideas no son claras o son meras ideas de la vida, influencias C, pensará incorrectamente. En su mente las ideas serán incorrectas y por eso, cuando trate de trabajar sobre sí mismo, lo que está haciendo es una contradicción con sus pensamientos ordinarios. Le va a parecer, cuando empiece usted a trabajar en su evolución, que está yendo contra la lógica mundana. Esto es algo completamente natural cuando se empieza a crecer en el sentido espiritual. Y de este modo sus pensamientos e ideas ordinarios contrarrestarán sus esfuerzos. ¿Por qué digo esto? Porque debemos recordar que en el plano en el que estamos existe una correlación de fuerzas en todos los eventos. Esta se le llama en una de las máximas escuelas de conocimiento, se le conoce como la ley de 3. Esta implica, decía en algún momento y vuelvo a repetir, siempre se requiere de 3 fuerzas para que se pueda realizar un evento cualquiera en este mundo, para que pueda aterrizarse un evento cualquiera en este mundo. No sirve nada más una de las fuerzas o 2 de las fuerzas. Cuando entramos en dualidades, vamos a estar creando ficciones. Cuando aplicamos las 3 fuerzas, vamos a estar creando realidades. Poníamos un ejemplo alguna vez. Por ejemplo, puede usted tener un coche fabuloso. Bueno, estamos hablando de los implementos digitales. Puede usted tener la computadora más cara de este momento, la de mejores características. Puede usted estar dispuesto como operador de su aparato digital que acaba de adquirir, de su computadora, de su laptop de última generación, de la marca más cotizada, pero si no tiene software, le va a hacer falta una fuerza. Necesita el hardware, el software y el humanware. O sea, necesita los fierros, necesita los programas y necesita quien opere la máquina. Si falta alguna de esas 3 fuerzas, no sirve de nada. Si no tiene software, una computadora, no le sirve absolutamente para nada. Es un montón de cachos de silicio, de plástico, de fierro, etcétera, etcétera, sin ningún sentido. Si tiene software y si tiene un operador, entonces puede empezar a producir algo ese dispositivo digital. De otra manera, no. Entonces, esta ley es la que crea las cosas, una ley creadora. Al iniciar un trabajo, incluso se vendrán sobre nosotros ideas inerciales. Van a venir sobre nosotros ideas inerciales. ¿Qué quiere decir ideas inerciales? Las ideas con las que hemos vivido prácticamente toda nuestra vida. Viejos moldes, ideas antiguas, ideas o creencias que nos han arraigado, que se han enraizado en nuestra vida desde siempre, desde que tenemos uso de razón. Entonces necesitaremos un nuevo conocimiento que refuerce nuestra intuición, que refuerce nuestra intención también de entrar en un estado de evolución. Si no, nos van a vencer esas viejas ideas, esa inercia de pensamiento, y vamos a sucumbir ante este tipo de ideas viejas, de ideas que no nos han servido de mucho. Aquí tendremos que abandonar la dualidad pendular. Aquí tenemos que abandonar el vaivén entre ideas viejas e ideas nuevas. Vamos y venimos entre ideas viejas e ideas nuevas y dejamos de mecernos en esta ilusión de estar cambiando al invocar o utilizar
esa otra fuerza de trabajo consciente. Vamos a encontrar una nueva fuerza del trabajo consciente que es la que va a regular este flujo y reflujo de ideas. Las ideas de la vida nos extraen la fuerza del intento de evolucionar. Las ideas ordinarias, las ideas influencia C, ideas comunes y corrientes de la vida, hacen que uno se identifique con la vida y todos sus eventos. La vida agota a la gente. ¿No se ha sentido usted de repente desesperado, agotado, cansado, sin fuerzas para seguir adelante? Es cuando revienta mentalmente y dice: hasta aquí, no puedo más, ya no quiero más, ya no le voy a intentar más. Esas son las ideas viejas extrayendo toda su fuerza vital. Las ideas de este trabajo de evolución consciente lo protegen de la vida y le van a ayudar a crear más fuerza, impidiendo que la vida literalmente lo reviente. Impidiendo, se dicen las tradiciones esotéricas. ¿Recuerda usted cómo comenzó el programa hablando de los ciclos de los meses lunares, de la métrica logarítmica? Bueno, pues la luna se lo come. Sí, así como lo escucha. La luna se come sus fuerzas. Impide que la vida lo transforme. Es usted en estos momentos una máquina dirigida por los eventos exteriores. Las ideas del trabajo reinterpretan la vida para usted. Le dicen a qué se asemeja la vida. Es decir, cuando usted está tratando de evolucionar, usted adquiere una nueva interpretación de su existencia, adquiere nuevos significados. Uno de los graves problemas que tenemos los seres humanos es la falta de significado que regularmente acontece en nuestra existencia. Veamos al hombre que está en pleno sueño, que está adormecido, que está hipnotizado, que está, por no decir idiotizado por este influjo mundano, que está dormido en medio del canto de las sirenas, yendo y viniendo. Ese hombre se apropia de todo, cree que todo le pertenece. Dice: mi libro, mi almuerzo, mi cena, mi coche, mi casa, mis hijos, mi esposa, mi trabajo, todas estas cosas. Tiene tantas ideas sobre sus derechos sagrados. Tal hombre está en todo hombre y es el que piensa desde la vida. Pero debemos aprender gradualmente a no pensar más de este modo. Quítese ese cassette de la cabeza. Deje de estar pensando en mi casa, mi coche, mi mujer, mi trabajo, mi dinero. Deje de estar pensando de esa manera. Los asuntos personales pierden importancia en vista de las ideas de este tipo de crecimiento interno, de este tipo de enseñanza que usted puede también, si quiere, porque también es de querer. Mucha gente necesita esto y más ahorita, pero muy poca gente quiere estas cosas. La mayoría de la gente se conforma con embriagarse psicológicamente, si no es que físicamente, en
estar sentado horas y horas mirando un televisor sin activar las neuronas, en estar platicando cuestiones insulsas con los demás o peleando con los vecinos o peleando con los amigos o con los familiares, criticando las conductas de otros. Es una pérdida de tiempo y de energía espantosa. Si no podemos escapar de este nivel de pensamiento personal, de egoísmo personal, de las ofensas personales y las ventajas personales, ¿cómo rayos queremos ser capaces de pensar más allá de nosotros mismos y de nuestras necesidades? ¿Cómo lo vamos a lograr? Debemos abandonar ese egoísmo, debemos abandonar esas ventajas o disqueventajas personales que siempre queremos sacar de los demás, y además esto nos hace creer, nos hace tener la ilusión de que somos muy listos, de que somos muy abusados, y nada de esto es así. Así que recuerde, la personalidad, aquella que a los 10 meses lunares, aquella que a los 100 meses lunares usted terminó de construir, tomando cachos de aquí, de allá y de acullá, no tiene ya derecho a existir. Piense lo que esto significa. Reflexione, amigo de Mundo Enigma, lo que esto significa. Cuán difícil es hablar en el trabajo a gente que se da mucha importancia, gente que está enferma de importancia, que se cree muy importante, que tiene extraordinarias ideas sobre sí mismo, una opinión desmedida sobre sí mismo. Son personas que tienen sentimientos de sí o formas particulares de egoísmo, y esa es la base del egoísmo. El autoengreimiento, la autoadmiración, todo esto debe ser desplazado. Y cuán difícil es. Y verán que el hombre o la mujer que tiene una alta opinión de sí mismo nunca será capaz de pensar de otra manera, ni de prestar atención a las ideas de un trabajo evolutivo interno. Una persona que tiene un fuerte sentido de su virtud tendrá al mismo tiempo un fuerte sentido de lo mío, mí, para mí, el yo, mi, mío, como gritaba un boxeador hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tal persona piensa en todo menos en mi libro, en mi almuerzo, en mi cena, yo mismo, mi valor personal. Está en un estado de sueño. La persona que siempre piensa en mí, yo. Esta es una razón, una de muchas por las cuales estas ideas de evolución personal, porque el camino del mí, yo, mi importancia personal es el camino que lleva a la muerte, por eso se llama evolución o muerte. Digamos que esta es una de muchas razones por las cuales las ideas de evolución, que están concebidas para producir una revolución mental una vez que usted está frente al cambio, una transformación, no pueden actuar sobre nosotros como deberían por el egoísmo. Un hombre que está buscando la evolución debe llevar en cada momento esta meta y llegar a darse cuenta de que no es nada. Debe comprender su propia nadidad.
contemplamos vagamente los diagramas o tomamos notas luego de algunas cosas que escuchamos por ahí, y después las dejamos abandonadas, las guardamos. Hay veces que la gente, cuando escucha este tipo de programas o este tipo de cosas, bueno, pues comienza a verlas, comienza a escuchar esto y de repente lo deja, lo abandona y ahí queda. No queda nada más que como una simple anécdota, como un simple intento, pero los pensamientos ordinarios terminan por vencer su impulso de desarrollarse y de evolucionar internamente. Así pues, muchas veces decimos, oh sí, ya lo he oído antes, cuando alguien nos habla de este tipo de asuntos. Seguimos pensando como lo hacíamos antes. Estamos seguros de nuestro valor y de conocer realmente lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero este sueño es un sueño profundo. Esta profunda infatuación de nosotros mismos, infatuación, ¿sabe usted lo que es fatuo? Hueco, vacío. Por eso hablaba yo del vacío hace rato. Este autoengreimiento debe cesar con el tiempo, debe acabar con el tiempo. Un hombre debe comenzar a sentir que para él no hay otra cosa que la evolución. ¿Y qué debe pensar? Debe pensar hondamente por sí mismo y comprender el significado de todo lo que se enseña, de todo lo que este tipo de dinámica de crecimiento le puede enseñar. Debe esforzarse día tras día por evolucionar. Entonces por fin empezará el hombre a despertar. Dice este sistema de conocimiento: el cochero que hay en él se trepará a la caja y se apoderará de las riendas, tomará las riendas. Es una analogía que nos está diciendo que el cochero es el intelecto. No el intelecto ordinario, sino el intelecto que comienza a pensar las ideas de evolución, empieza a ocuparse. Es la parte superior de su intelecto la que empieza a ocuparse de su desarrollo interno, de su evolución. Entonces por fin empezará a despertar. El cochero que hay en él empezará a dirigir de manera magistral el camino de su evolución. Irán comenzando a pensar por obvias razones de una manera nueva. Este es el hecho sobre el cual se insiste tanto, por ejemplo, en el lenguaje bíblico, en los evangelios. Se habla de una metanoia, una palabreja por ahí que dice que se denomina metanoia. ¿Y qué es eso? Bueno, pues pensar de una nueva manera en el lenguaje bíblico. Es el primer paso que lleva al cambio de ser, el cambio de su ser. Usted que me escucha, vea qué tan importante es esto, el cambio de su ser. Esto es lo que en el lenguaje bíblico de los evangelios se llama: el que tenga oídos que escuche, aquel que oiga que haga caso. Porque hay quien tiene ojos y no ve, quien tiene oídos y no escucha. Es oír las ideas con la mente, no con los oídos, no con la memoria. Y solo esta clase de oír, solo esta clase de transformación, el oír las ideas con la mente, va a despertar
la parte superior de su intelecto y lo va a llevar a que pueda ir dirigiendo su vida hacia una evolución, que es donde se encuentra la verdadera felicidad y plenitud del ser. Sabemos, de acuerdo con las enseñanzas muy antiguas de trabajo evolutivo, que el hombre es una especie de siembra de algo superior en esta tierra, como una semilla capaz de desarrollarse a sí misma. Las culturas antiguas mencionan al sol como el padre. El sol es aquel que sembró al hombre como una semilla en este mundo. Prácticamente el hombre, dicen estas tradiciones antiguas, es un experimento en esta tierra, un experimento realizado en el laboratorio que le pertenece al Rey Sol. Ahora bien, esta es una nueva idea para muchos de nosotros. El nivel de ser e inteligencia, tal como lo representa extraordinariamente el Sol, crea al hombre como un experimento. Es representado por un orden superior, como en una escala en la que el hombre tiene que ir ascendiendo. Es preciso siempre observar que el hombre es creado desde arriba, desde un nivel superior. La pauta solar, según estas tradiciones, creó al hombre en la tierra con el objeto de que evolucione en comprensión hasta alcanzar el nivel energético del mismo astro rey. Por lo tanto, el hombre fue creado. Esto lo tiene que interpretar con mucho cuidado. Todo esto es simbólico. Por lo tanto, el hombre fue creado incompleto, no desarrollado, no evolucionado. Esto sí, interprételo tal cual, pero capaz de evolucionar. A menos que el nivel de ser e inteligencia representado en las escuelas esotéricas como, digamos, la parte más alta de la creación, del rayo de la creación, reciba un número suficiente de seres humanos evolucionados que asciendan desde, digamos, vamos a ponerlo como en una escala musical, desde una nota inferior hasta una nota. Las notas se van haciendo superiores a medida que van cambiando de vibración. Las notas inferiores vibran menos, las notas superiores vibran más. Entonces, utilizamos una escala musical. Todas las escalas, así como hay una ley de 3, la que les mencionaba hace rato, la ley creativa, la de las 3 fuerzas, también hay una ley organizativa que es la ley de 7, y esto viene mencionado, es una cuestión organizativa, una ley organizativa. Esto viene mencionado tanto en la música, por ejemplo, si usted ve o recuerda la cuestión musical, bueno, pues las escalas van desarrollándose de menor a mayor o de mayor a menor, depende, puede ser una escala retrógrada o una escala ascendente o descendente. ¿Hacia dónde quiere usted avanzar? ¿Quiere usted seguir en una escala descendente hacia el sueño profundo y hacia la muerte completa y total, o quiere que su espíritu evolucione hacia una nueva dimensión de existencia y alcance, escuche usted lo que le voy a decir, la inmortalidad? El camino de la muerte es el camino del apego de todas estas cosas del sentido material, y el camino de la vida es la evolución en el sentido espiritual. Entonces,
digamos, dentro del árbol del universo, tenemos a la Tierra. Vamos a poner estas tres fuerzas: el Sol, la Tierra y la Luna. Estas tres fuerzas son las que permiten que el experimento del hombre esté siendo llevado a cabo en este instante y desde hace mucho tiempo. Si lo dudan, recuerden, todas las religiones tienen un origen solar. Todas las religiones tienen un origen solar. ¿Por qué no ha cambiado la idea de que hemos sido creados, por ejemplo? ¿O por qué la fiesta de Navidad, donde se supone que es el nacimiento del Mesías, es el 25 de diciembre? Esta fiesta vino a ocupar el lugar de las fiestas saturnales y otras propias del invierno romano, del invierno de la Roma de los Césares. Cuando estaba reinando Constantino el Grande, la Iglesia propuso que el 25 de diciembre se celebrara el nacimiento del Salvador por su coincidencia con el festejo romano llamado Sol Invictus. Sol Invictus. ¿Saben ustedes que si el Sol deja de proporcionarnos la energía con la que nos dota todos los días, no duraríamos mucho sin ella? Esa es una de las teorías apocalípticas más certeras, que el Sol se apagará en algún momento y nosotros junto con él. Obviamente después de miles de años, y nosotros moriremos como especie, y quizá el planeta mismo se convertirá en otro tipo de cuerpo celeste. ¿O por qué creen que existe la llamada pirámide del Sol teotihuacana? Porque nosotros muchas veces consideramos como primitivas a las civilizaciones antiguas y no tienen mucho de primitivas. Para el hombre son posibles dos clases de evolución. El hombre se encuentra situado en un ser llamado Tierra, cuyo periodo de evolución es muy extenso si se le compara con la vida del hombre. Antes de que la Tierra evolucione hasta llegar al estado del Sol, deben pasar millones y millones de años de nuestro tiempo para que este cuerpo celeste, la Tierra, que es meramente toda su vida, pueda dejar de evolucionar, en cuyo caso se desmenuzará en una masa de pequeños fragmentos, les decía yo, que girarán en torno al Sol como minúsculos planetas o asteroides o planetoides. En esta visión de experimento del género humano veremos también la parte pasiva o antípoda de la creación. El Sol es la creatividad y la Luna, y nosotros estamos en medio de estas tremendas fuerzas, la Tierra. Somos parte de los organismos necesarios, aunque no indispensables en esta Tierra. En cualquier momento podemos ser sustituidos. Por ahora o hasta ahora hemos sido necesarios. Estamos en el cuerpo de la Tierra, que es alimentado por el Sol y, digamos, comido por la Luna. Si reflexionamos en todos los cosmos grandes y pequeños, existen cadenas que se crean para que otros sean alimentados por las contrapartes. Así lo han descubierto desde la más remota antigüedad, que la Luna se alimenta en realidad de vibraciones y materias muy finas. Estas llegan continuamente a la Luna desde la Tierra, es de lo que se alimenta la Luna,
y la alimentan del mismo modo que el sol alimenta a la tierra. Por ejemplo, todo el sufrimiento inútil del ser humano es alimento para la luna, según estos antiguos conocimientos, estos sistemas de conocimientos antiguos. Las emociones negativas y la violencia en la tierra alimentan a la luna. Se ha de estar dando un festín tremendo porque nos hemos vuelto una especie sumamente violenta y negativa. Recuerden que nada se pierde en el universo. Hay por ahí una frase hermosísima que dice que en la economía de Dios nada se desperdicia. Si el hombre pudiera evolucionar rápidamente, es decir, empezar a despertar, el sufrimiento inútil y la violencia dejarían de existir en la tierra, pero decía yo al principio, no se puede evolucionar en grupo. No interesa a la tierra ni a la luna que el hombre evolucione independientemente de ellas, a ellas les vale sombrilla, ¿no? Digámoslo así. La evolución del hombre debe ir a la par con su evolución, con la evolución de la tierra o de la luna. Esta es una de las dos clases de evolución posibles para el hombre. Verán que exige periodos de tiempo tan prodigiosos que en la práctica carecen de sentido para nosotros. No tiene relación alguna con nuestra breve vida. Bueno, pues porque ahí entramos ya en terrenos de relatividad y ya vamos a ir cerrando porque aquí en Mundo Enigma ya vamos a ir, digamos que terminando con este programa. Puedo decirles que en este trabajo de evolución no hay progreso en los asuntos humanos. Los planetas mantienen al hombre demorado, lo mantienen dormido. Aquí tenemos que entender que todo es en base a la relación o relatividad de cada cosmos. Nosotros, imagínense el cosmos como una especie de anidación, como una especie de cebolla, donde alguna de las partes de esa cebolla, de las más pequeñas, somos como especie nosotros. Entonces, en esta anidación, donde hay cosmos mayores y menores, para que se comprenda esto, puedo decirle, por ejemplo, que una mosca tiene un promedio de vida de 28 días, un mes lunar. El hombre tiene 1000 veces más, tiene 28,000 días de vida. Y un planeta tiene cientos de miles de veces más que la vida del hombre. Entonces los planetas viven millones de años, todo es relativo al tipo de organismo. Eso es lo orgánico. La evolución es solo para seres conscientes. Así pues, se sabe que las influencias que provienen de diversas fuentes, influencias de los planetas, influencias de la luna, influencias del sol, influencias de las estrellas, todas estas influencias, actualmente una influencia predomina en un momento dado y otra en otro. Y para el hombre existe cierta posibilidad de escoger. Esta es la meta de ir evolucionando, el encontrar la posibilidad de escoger las influencias, en otras palabras, de pasar de una influencia a la otra. Esto es lo que puede hacer el hombre si está consciente de dichas influencias. Es imposible liberarse de una influencia sin quedar sometido a otro, pero ¿cuál es la que más le conviene? Todo el trabajo sobre sí mismo consiste en elegir la influencia a la cual uno desea someterse y en caer bajo esa influencia. Y para eso es preciso conocer de antemano qué influencia es la más provechosa. Según lo que dije,
parecería que la Luna no era un planeta muerto, como por lo general se acepta. Incluso hay teorías que dicen que la Luna no es un satélite natural, que fue creado por alguien y puesto ahí, la teoría de Bazin y Shcherbakov, sino al contrario es un planeta naciente, un planeta en la etapa inicial de su desarrollo que aún no ha alcanzado el grado de inteligencia que posee la Tierra. Por eso también en muchos casos se conoce como un sistema biplanetario. Pero la Luna está creciendo y desarrollándose. Dentro de un tiempo posiblemente alcanzará el nivel de la Tierra y entonces cerca de ella aparecerá una nueva luna y la Tierra llegará a ser un sol. Esa es una de las teorías que tienen mucho tiempo manejándose. Y bueno, pues esto despierta la atención sin duda de todos los que estamos buscando asomar a otras realidades para mejorar nuestro presente. Así es que, bueno amigos, pues esto es todo por hoy en este programa de Mundo Enigma. En esta ocasión hemos hablado sobre este tema tan importante de evolucionar o morir, degradarse, diluirse, biodegradarse, desaparecer. Si usted no quiere que esto sea el final de su existencia, si usted quiere encontrar otras alternativas, otras realidades, donde pueda vivir a plenitud, donde pueda sentirse mejor, donde pueda transmitir otras cosas, sensaciones, emociones, sentimientos al resto de sus congéneres y estar satisfecho de sí mismo, trate de encontrar una forma, un método de evolucionar. Hay muchas formas, hay muchos métodos, pero trate de hacerlo, intente hacerlo. Yo solamente le propongo aquí en Mundo Enigma algunas de las realidades que se han presentado, que otros hombres han vivido, que otros hombres han comentado, que otros seres quizá con mayor sabiduría nos legaron por ahí y que en muchos casos hemos despreciado porque sentimos que se trata de cosas primitivas, cosas imposibles o cosas que están lejos de nuestro alcance. Haga un intento y recuerde que aquí estamos en Mundo Enigma todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por Radio Nesa, la radio de todos. Hasta pronto, queridos amigos, nos vemos muy pronto en otra emisión más de Mundo Enigma. Hasta la próxima.